Hola a todos y a todas. No sé si me estaréis escuchando, vamos a esperar un minutito, 2 minutitos para empezar, para ver si esa gente que se retrasa un poquito más les esperamos, 1 minuto o 2 y paso a presentar el webinar y a partir de ahí dejamos que Raymond nos cuente todo. Vamos a esperar un minutito y empezamos. Vale, Raymond, pues yo creo que si a ti te parece bien, Claro. paso a presentarte, bueno, a presentarnos a todos. Bueno, soy Iñaki Rodríguez, el responsable de grandes cuentas de Clupic y bueno, os doy la gracia a todos y a todas los que os habéis conectado y los que os vais a conectar seguramente, que siempre pasa en los webinars, se van conectando en los primeros minutos. Bueno, estamos hoy para escuchar una charla que a mí, bueno, por mi pasado me parece muy interesante, ¿vale? Y que creo que tiene mucha repercusión bueno, interés en el ámbito deportivo y en el académico. Os presento a Raymond Coves, que es el CEO y fundador de Coasport. De Coasport es un patrocinador de Clupic, que este año estamos de la mano para llevar a los clubes deportivos y a los deportistas y a los coles y a las becas académicas también. Y bueno, contaros un poquito la historia, los años que llevan. En este caso, Raymond lleva desde 2001, creo, corrígeme si me confundo, dedicado al mundo de las becas universitarias. Han llevado o ha gestionado, ¿vale? Casi más de 1000 alumnos que han conseguido ir a estudiar a Estados Unidos y ha trabajado o ha llevado alumnos de muchos países, por destacar, pues, por supuesto, España, ¿no? Que es donde ellos físicamente están ubicados, pero también han llevado de varios países, de bastantes países de Latinoamérica, Brasil, México, Argentina, Uruguay, otros países de Europa también, Portugal, Italia. Ahora creo que se están abriendo camino en Asia también. Y bueno, o sea que tienen la experiencia y el recorrido para poder aconsejarnos y espero que sea de utilidad, que estoy convencido esta charla. Nada, comentaros simplemente una anotación. La gente que está escuchando no puede participar con la voz, pero puede participar en el chat. Si tenéis alguna pregunta que hacer a Raymond en algún momento, podéis dejarla por escrito. Nosotros las vamos a ir recopilando y una vez que él termine la presentación, las podemos ir comentando, ¿vale? Y él nos dará respuesta a todas ellas. El tiempo aproximado de la charla será entre 30, 40 minutos, 35 más o menos aproximadamente y luego resolveremos esas cuestiones que tengáis. Y nada, sin más, doy paso a Raymond. Muchísimas gracias por estar aquí y nada, quedamos atentos y atentas a escucharte. Muy bien, muchas gracias, Iñaki. Buenas tardes a todos y a todas. Como os ha comentado, estamos trabajando con Clupic para informar sobre nuestra empresa, lo que hacemos, en qué podemos ayudar a todos aquellos estudiantes que quieran irse a Estados Unidos a continuar con sus estudios. Nosotros, como ha explicado Iñaki, llevamos trabajando desde 2001, con lo cual conocemos el sector. Hemos trabajado con cientos de universidades de todos estos años, conocemos el sistema, conocemos a los entrenadores. Yo mismo he vivido en Estados Unidos, hemos visitado personalmente las universidades con las que trabajamos para poder dar la máxima información y el mejor asesoramiento a todos aquellos que quieran trabajar con nosotros. Nuestra sede central está aquí en España, donde tenemos 2 oficinas, una en el sureste, en Alicante, y un centro para deportistas de estudios a distancia en Cornellá. Nosotros tenemos tanto la parte administrativa como la parte académica para poder ofrecer un servicio global en el que todo estudiante se pueda preparar con nosotros desde el primer momento hasta el último que llega a Estados Unidos y comienza sus estudios y practica el deporte en el caso de que sea deportista. Ofrecemos un servicio completo para que no tengan que preocuparse absolutamente de nada de todo el proceso, tanto a nivel académico como a nivel deportivo, tanto el proceso de admisión con la universidad y la búsqueda de las becas académicas en el caso de que sea necesario, como la negociación con los entrenadores para conseguir las becas deportivas. Vamos a empezar por hablar un poco de las universidades americanas, las diferencias que hay entre unas y otras. En Estados Unidos hay más de 4.000 universidades repartidas por todo el país. Esas universidades las podemos diferenciar en 2 grandes grupos.
que son los college universities y los junior college. En Estados Unidos se utiliza la palabra college de forma genérica, tanto si se trata de un college o como de una university. Ambas instituciones son muy parecidas. La gran diferencia está en que las universities tienen más posgrados. El college puede ser de un nivel académico superior o igual al university, que simplemente es que al ser un college, como Boston College, por ejemplo, que es de las mejores universidades del país, ofrece menos posgrados que Boston University, por ejemplo, que es otra de las grandes universidades. La gran diferencia está con los junior college o community college, que son universidades donde solo puedes estudiar los 2 primeros años de la carrera. En Estados Unidos hay diferentes titulaciones. Una de ellas, la de menor grado, es el Associate Degree, que es la carrera que puedes obtener en un junior college, donde puedes estudiar los 2 primeros años y luego si quieres continuar con tus estudios, te transfieres a un college, a un university, para cursar los años 3 y 4 y obtener el Bachelor Degree, que sería el equivalente al grado actual de las universidades españolas. Posteriormente, puedes continuar con tus estudios para estudiar un postgraduado, un Graduate Studies, bien sea un máster, un PhD, un doctorado, y en este caso, esas titulaciones se ofrecen más en los universities. Estas universidades se diferencian entre universidades públicas y universidades privadas. No hay una clasificación académica ni deportiva independiente, con lo cual es más conveniente hablar de el nivel académico y el nivel deportivo de la universidad, más allá de que sea una universidad pública o una universidad privada. Para el estudiante internacional, que sea pública o privada, no hay una gran diferencia, puesto que el precio de la matrícula va a ser el mismo, aunque para el estudiante americano, siendo una universidad estatal, si tú eres del estado, puedes tener un precio de matrícula inferior. Se llama el in-state tuition. En algunos casos, a los buenos estudiantes les pueden ofrecer una beca académica o deportiva en el cual el precio de la matrícula se le aplique el precio del estado. Hay una gran diferencia entre este precio de matrícula de out of state o in-state, puesto que una matrícula de una universidad pública para un out of state student puede estar en 25 o 30 mil dólares. Sin embargo, si eres un in-state, ese precio puede reducirse a 8 o 12 mil dólares. Este tipo de becas también están disponibles para estudiantes internacionales y es una de las opciones que tenemos para poder abaratar el coste de nuestros estudios. En el caso de los junior college, o sea, hay más de 1000 universidades que son junior college, que puede ser un camino para empezar los estudios y después transferirse a las universidades de 4 años. Dentro de estas universidades hay grandes diferencias en cuanto al tamaño. Tamaño no quiere decir que una universidad sea mejor o peor, simplemente es que tiene más estudiantes. Es verdad que las instalaciones, cuando universidades son más grandes, universidades de gran tamaño como Texas A&M, Central Florida, Ohio State, Florida International o Texas Austin, que tienen más de 50.000 estudiantes, se pueden considerar ciudades, con lo cual dentro del propio campus tienes prácticamente lo mismo que tendrías en una ciudad de tamaño pequeño. Tienen su propio centro sanitario, tienen su propia seguridad, tienen una línea de autobuses que te lleva de una punta a la otra del campus, pero a veces para los estudiantes internacionales tener un acceso a una universidad tan grande es un poco inconveniente, porque no dejas de ser un número más dentro de esos 45.000, 50.000, 55.000 estudiantes. Y para un primer año, a veces en una universidad de un tamaño medio o tamaño más pequeño, la adaptación es más fácil. De hecho, hay más de 1000 universidades que tienen menos de 1200 estudiantes. Esas universidades también tienen alojamiento en el campus, también tienen sus cafeterías. Evidentemente, el ratio profesor-alumno es mucho menor y la educación es más personalizada. Estamos hablando de que en estas universidades, incluso universidades de tamaño medio de 3.000, 4.000 estudiantes, el ratio profesor-alumno es 1,15, 1,17. En universidades mucho más grandes ese ratio puede llegar a ser incluso de 1,100.
En cuanto a el nivel académico de las instituciones, estas 4.000 universidades se diferencian en 6 grados académicos, aunque existen diferentes rankings. Este es uno de los más aceptados. Siempre hay diferencias entre unos rankings u otros, pero a grosso modo, estas universidades las podemos dividir en 6 grandes grupos, ¿vale? A las universidades de nivel académico más alto, que son las most competitive, estamos hablando de las Ivy League, estamos hablando de UCLA, estamos hablando de Georgia Tech, Stanford, más allá de Harvard, Penn State, Duke, Vanderbilt. De las 4.000 universidades que hay en Estados Unidos, solamente 80 están en este primer grupo de universidades. Para poder acceder a ellas, luego lo comentaremos, pero los requisitos académicos son extraordinariamente altos, ya que estudiantes de cualquier país del mundo optan a estas universidades y los requisitos de admisión son tan exigentes que el porcentaje de admisión está entre un 8 y un 14% de todos los solicitantes. Conforme vamos bajando el nivel académico, highly competitive, Penn State, Amherst University, Pepperdine, el número de universidades aumenta. En este segundo grado habrá unas 200, 250 universidades y donde más universidades hay es en el grado 4 y en el grado 5. En función del perfil del estudiante, nosotros hacemos una evaluación personalizada para ver si realmente es conveniente que el estudiante vaya a estudiar a Estados Unidos. Porque para ir a estudiar a Estados Unidos quiere decir que nos tiene que ser más beneficioso que estudiar en nuestro país de origen. No tiene sentido ir a Estados Unidos a una universidad académicamente de un nivel 6 si nuestro objetivo es ir a una buena institución académica, porque es posible que en nuestro país de origen tengamos una universidad académicamente mejor. Tenemos que saber cuál es el objetivo de cada estudiante, hacer una evaluación previa, exponer a cada uno de vosotros de forma personalizada cuáles son las opciones realistas o qué proceso tenemos que tener o qué preparación, en el caso de que dispongamos de suficiente tiempo, para llegar al objetivo. El ideal es empezar con todo este proceso lo antes posible. Para la admisión en la universidad americana se tienen en cuenta los últimos 4 años de high school en cuanto a la nota media. Es decir, en el caso de España, por ejemplo, a partir de tercero de la ESO, la nota ya nos va a contar. Por eso nosotros hacemos mucho hincapié en que intenten conocer el sistema los estudiantes lo antes posible para que sean conscientes de la importancia de la nota media a la hora de ser admitido en una universidad de un grado académico most competitive o highly competitive, tanto a la hora de la admisión como de la posible beca académica o de la gestión de la beca deportiva que no está exenta de la admisión académica. Entonces, si conseguimos que el estudiante sea consciente de ello y empiece el proceso 3, 4 o al menos 2 años antes, podremos preparar con el suficiente tiempo a este alumno para que sus opciones de entrar en la universidad sean mayores. Como os he explicado anteriormente, el sistema universitario americano tiene los diferentes tipos de estudio, el Associate Degree, que es la carrera de 2 años, Bachelor Degree, la carrera de 4, y luego los Masters, que pueden ser desde 1 hasta 3 años, o los PhD, 2, 3, 4 años. En cuanto a qué carreras podemos estudiar en Estados Unidos, las opciones son prácticamente ilimitadas. Podemos estudiar cualquier carrera que queramos en Estados Unidos, aunque hay diferencias significativas con respecto a el número de universidades que las ofrecen. Si hablamos de universidades que ofrecen carreras en el área del business marketing, management, finance, el 95% de universidades en América ofrecen esas carreras, con lo cual tenemos muchísimas opciones, carreras como psicología, como matemáticas, pasa lo mismo, un gran número de universidades las ofrecen, pero si queremos carreras más específicas, como ahora que están muy de moda las carreras de biotecnología, ingeniería biomédica, el número de universidades se reduce significativamente, porque a lo mejor de pasar de 3.000, 3.500 universidades que ofrecen una carrera de business, podemos hablar de 100 o 150 universidades que ofrecen una carrera en ingeniería biomédica o biotecnología. Todas estas carreras son consideradas undergraduate
Quiere decir que una vez que te gradúas del bachiller tienes 4 años para hacerte un undergraduate y una vez obtienes esa carrera, puedes estudiar un graduate study, que sería un máster o un PhD. Hay ciertas carreras que en Estados Unidos se consideran graduate studies, aunque, por ejemplo, aquí en España son grados, como puede ser medicina o como puede ser derecho, veterinaria. En Estados Unidos, esas 3 carreras en concreto exigen una precarrera, un pre-medicine, un pre-law, un pre-vet. Durante 4 años estudias precarrera, haces un examen de acceso a la facultad de medicina o de derecho y luego continúas tus estudios. En el caso de los españoles es más complicado poder estudiar ese tipo de carreras allí y a veces es conveniente plantearse si realmente vale la pena estudiar ese tipo de carreras en el extranjero, en este caso Estados Unidos, o es mejor hacerlo en tu país de origen. Hay una diferencia que solamente está en Estados Unidos en cuanto a la carrera, que tú puedes hacer la misma carrera en un Bachelor of Arts o un Bachelor of Science. La diferencia entre una u otra, por ejemplo, puedes hacer Business Administration, Bachelor of Arts, o Business Administration, que es la misma carrera, Bachelor of Science, significa que dentro de las asignaturas que yo voy a elegir a la hora de confeccionar mi currículum, si hago un Bachelor of Science, todas las asignaturas que voy a estudiar van a ser de la rama, en este caso, de Business. Si yo hago un currículum multidisciplinar, evidentemente sigo cursando las asignaturas obligatorias del área de Business, pero tengo una formación en otras áreas, en psicología o en humanidades o en otra área independiente de propiamente Business, mi carrera va a ser igual Business, pero un Bachelor of Arts. En los últimos años hemos visto una tendencia en la empresa privada, sobre todo en Estados Unidos, en la que se prima esta formación multidisciplinar en diferentes carreras para que tengas una formación o una visión más abierta de la que puedes tener si te especializas mucho en una única carrera. En cuanto al número de créditos, sobre todo con España, hay una gran diferencia. Una carrera en Estados Unidos tiene 120 créditos. Tú vas a estudiar 30 créditos al año durante 4 años para obtener tu bachelor degree. Estudiar 30 créditos en el sistema americano significa que, como ellos funcionan por semestres, no por años académicos como en España, por ejemplo, tú cursas 8 semestres que pueden empezar en el fall, que es el semestre que va desde agosto hasta diciembre, o en el spring, que va desde enero hasta mayo, y en cada uno de esos semestres tienes que cursar 15 créditos. 15 créditos normalmente son 5 asignaturas, porque la mayoría de asignaturas en Estados Unidos tienen 3 créditos. Esto quiere decir que vamos a ir durante 15 horas a la semana a clases presenciales para obtener nuestra titulación. En España, por ejemplo, una carrera de primer año puede tener hasta 60 créditos, normalmente de media, pero en Estados Unidos son 30. Eso no quiere decir que se estudie menos, quiere decir que se estudie de forma diferente. Tienen menos horas de clases presenciales para que tengas más tiempo para trabajar fuera del aula, con muchos trabajos, muchas presentaciones, muchos trabajos en grupo. Esto además permite a los estudiantes deportistas poder disponer del tiempo para poder practicar su deporte a un nivel muy alto. Tú vas a clase 3 horas por la mañana, puedes seguir estudiando 3 horas por la tarde y disponer de 2-3 horas más de tiempo para entrenar y poder competir al nivel que las competiciones universitarias exigen. En cuanto a los requisitos académicos para acceder a la universidad americana, tenemos evidentemente el título de bachiller o equivalente. Nosotros necesitamos probar que hemos acabado el bachiller o el equivalente al high school diploma americano en Estados Unidos. Necesitamos, en el caso de que vengamos de un país de habla no inglesa materna, el examen del TOEFL, que es un examen de inglés para extranjeros, en el que podemos demostrar nuestras habilidades en 4 grandes áreas, en speaking, writing, listening y
writing, speaking, listening, para poder básicamente escuchar al profesor, poder comunicarnos con él, poder leer de forma correcta y poder redactar. Son las 4 áreas que nosotros tenemos que demostrar. Hay otros exámenes equivalentes al examen del TOEFL. Está el IELTS, está en algunas universidades el Duolingo, pero el examen del TOEFL es el más aceptado en todas ellas. Dependiendo del nivel académico de la universidad, estos requisitos van a ser más o menos altos. En el caso del TOEFL, por ejemplo, es un examen que puntúa sobre 120 puntos. Pues si recordáis, las universidades de nivel académico más alto, como Harvard, Stanford, UCLA y Berkeley, nos pueden pedir 100 sobre 120 puntos en este examen. Luego tenemos el SAT, que sería el equivalente a nuestra selectividad, a nuestra EBAU española. Este examen era obligatorio en el 100% de universidades en Estados Unidos de 4 años, no así en las de 2 años, pero desde la pandemia hay algunas universidades que han optado por que este requisito sea optativo y no obligatorio para la admisión. Aún así, gran mayoría de universidades lo están solicitando y muchas de las becas académicas son determinadas en base a la nota media de tercero, cuarto de la ESO, primero, segundo de bachiller y este examen. Este examen puntúa sobre 1.600 puntos, con 800 puntos cada una de las 2 secciones. Son 2 secciones independientes, una sección de inglés, critical reading, una sección de matemáticas, ambas sobre 800 puntos. Y igual, las universidades de un nivel más alto están pidiendo 1.500, 1.550 puntos sobre esos 1.600. Grado académico 2, el entorno de los 1.300, 1.350, y así vamos bajando hasta las universidades que menos SAT nos pueden pedir, que puede ser 800, entre 860 y 970 puntos, en el caso de que sea obligatorio. Ciertas universidades, además de estos requisitos, y para diferenciar a los estudiantes que son puramente académicos de aquellos que son brillantes en otras áreas, requieren de otro tipo de currículum. Además de ser un estudiante brillante o tener unas buenas notas académicas, lo que ellos exigen es preparar muy bien una carta de presentación, un personal statement, para demostrar por qué el alumno tiene que ser admitido con respecto a otro, cartas de recomendación, actividades extraescolares, participar en grupos de debate, en proyectos de investigación durante la etapa de high school. Eso toma especial relevancia en las universidades académicamente de mayor nivel, puesto que en esas universidades se sobreentiende que el nivel académico es excelente en cuanto a notas, SAT o TOEFL en el caso de estudiantes internacionales. Con lo cual, esa carta de presentación, ese essay y ese personal statement, lo trabajamos de forma muy, muy cuidadosa, porque es una parte fundamental de diferenciación con respecto al resto de aplicantes. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, trabajamos con nuestros profesores especializados en estas tareas, tanto de preparación de TOEFL SAT como de los essays para las universidades, para aumentar las posibilidades de admisión en este perfil de universidades. Vamos a hablar un poco de las becas académicas. Esto es un ejemplo de una universidad de Estados Unidos, donde podéis ver un cuadro en el cual, por un lado, tenemos el High School GPA, que es el Grade Point Average, es la nota media, que en Estados Unidos va del 0 al 4. 4 sería el equivalente a nuestro sobresaliente, al 10. 3,5 sería un 9 y el 3 sería un notable, un 7. Entonces, vemos que a partir de un notable de nota equivalente a nuestro sistema español, a partir de un 7, empezamos a tener una beca académica en función tanto de ese GPA como de la nota del SAT o el ACT, que es otro examen equivalente al SAT. Y esto es un porcentaje de beca de matrícula de la universidad. Es decir, nosotros tenemos una nota media de un 9 y tenemos un SAT de 1.310, pues nos pagan un 45% de beca del coste de la matrícula. En el caso de que nuestro SAT sea de 1.520, pues nos pagarían el 100% del coste de la matrícula. Excepcionalmente, por ejemplo, en esta universidad en concreto, en el caso de tener un examen perfecto, además del 100% de la matrícula, nos pagarían el coste del housing, que es el alojamiento.
Las becas académicas, salvo excepciones, el máximo que cubren es el 100% de la matrícula. Hablamos de que normalmente el coste de la matrícula viene a representar entre un 60 y un 75% del coste total de la universidad. Como media, la universidad americana, alojamiento, comida y matrícula puede costar unos 35.000, 40.000 dólares, aunque hay grandes diferencias entre estados y entre universidades. O sea, las universidades más caras pueden costar 75.000, 80.000 dólares y las más baratas pueden estar en el entorno de los 20.000. De ese coste, pues el 60-75% puede ser el coste de la matrícula y unos 10, 12.000, 15.000 dólares el coste del alojamiento y la comida. Como referencia, como os he comentado, la nota media que se tiene en cuenta para calcular este GPA son los últimos 4 años de bachiller. En este caso, en España, tercero, cuarto de la ESO, primero y segundo de bachiller. Esto en cuanto a las becas académicas. Y en cuanto a las becas deportivas sí pueden llegar a cubrir el 100% de los gastos del estudiante. Hay más dinero deportivo que académico, y en el caso de los deportistas de alto nivel, de hecho, varios de nuestros deportistas han conseguido ese tipo de becas del 100%, que les cubre todos sus gastos: alojamiento, comida, matrícula, tasas, libros, seguro médico. Y en el caso de estudiantes de altísimo nivel, campeones de España de diferentes modalidades o jugadores de fútbol de un nivel de competición muy alto, jugadores de tenis de los 50 a 100 mejores de España, pueden llegar a cubrir incluso gastos para sus billetes de avión. Eso es lo que se llama el cost of attendance, que es el coste máximo que la universidad estima que el estudiante puede llegar a tener por encima del coste de la universidad. Incluyen gastos personales o billetes de avión. Entonces te pueden dar un sobreprecio del coste real de la universidad y el coste para el estudiante sería cero. Estas universidades son universidades de un gran presupuesto y requieren que el deportista sea de un altísimo nivel. No es común que una universidad ofrezca este tipo de becas, pero sí están disponibles siempre y cuando el estudiante deportista tenga el nivel necesario, ¿vale? En cuanto a los deportes que ofrecen becas en las diferentes universidades, pues hay más de 35 deportes. Los más famosos para ellos, el básquetbol, el fútbol americano. También hay muchísimas becas en soccer, en tenis, en voleibol, sobre todo femenino. Track and field, que es el atletismo. Golf también es bastante común. Y luego hay deportes minoritarios, donde el número de becas disponibles y el número de universidades que tienen estas becas es mucho más reducido. O sea, hablamos de que puede haber más de 1.000 equipos que tienen becas de baloncesto o de soccer, o incluso de tenis. Pues si hablamos de ciclismo, hablamos de natación, hablamos de waterpolo, pues el número de universidades puede reducirse por debajo de los 100. ¿Vale? Cada universidad elige qué deportes beca y según cuántos deportes tengas, hablamos de las diferentes divisiones deportivas a las cuales las universidades pertenecen. ¿Vale? Una diferencia significativa son los junior college, que tienen su propia liga. Todas las universidades de 2 años compiten en la liga de NJCAA, que es la liga de universidades de 2 años, que es análoga a las otras ligas, que son las ligas de universidades de 4 años, con lo cual también juegan sus regionales, sus conferencias, sus nacionales. Pueden jugar partidos amistosos contra universidades de 4 años dentro de su calendario de partidos, pero solo computan para su clasificación los partidos que disputen contra equipos de su misma división. Dentro de las universidades de 4 años hay 2 grandes divisiones: la NCAA, que es la más conocida, donde las grandes universidades forman parte, y NAIA, que es una liga diferente, pero no peor que la NCAA. Las universidades de 4 años pueden decidir a qué liga pertenecer, y en el caso de NCAA, las universidades más grandes, las que tienen más de 8 deportes chicos-chicas, tienen más estudiantes, juegan NCAA Division 1. Las que no cumplen con este requisito juegan NCAA Division 2. Y las universidades que no ofrecen becas deportivas y solo ofrecen becas académicas son NCAA Division 3. El nivel académico y deportivo es independiente. No tiene por qué ir de la mano el nivel académico con el deportivo. El MIT de Boston, por ejemplo, sabemos que es una de las mejores universidades del mundo a nivel académico y es NCAA Division 3, porque no da becas
deportivas. Y pasa igual con universidades NCAA Division I. Sí es verdad que muchas de las mejores a nivel deportivo son Division I, pero hay otras muchas que su nivel deportivo es mucho más bajo que el que podría tener una universidad Division II o NAIA o NCAA de los Junior College, puesto que es independiente un nivel del otro. No hay ascensos ni descensos en las ligas. El mejor equipo de División 3 nunca va a subir a División 2, ni el peor equipo de División 1 va a bajar nunca a División 2. Luego aquí podéis ver diferentes campus de universidades muy grandes, donde tienen todo dentro, el estadio de béisbol, las pistas de tenis, campo de fútbol, fútbol americano, diferentes residencias. Son universidades muy grandes, como podéis ver. Luego hay universidades mucho más pequeñas. Hay universidades con gran tradición, universidades como Berkeley College que tienen más de 100 años, universidades de reciente constitución, cada una de ellas con sus particularidades. Universidades que están, Texas A&M Corpus Christi, que se llama The Island University, está en el sur de Texas, está dentro de la propia isla, y luego pues, los equipos donde podéis ver pues, los diferentes logros que los jugadores obtienen a nivel individual o a nivel colectivo. Pueden darles premios de jugadores de la conferencia, jugadores del año, incluso después de graduarse, estos propios estudiantes pueden llegar a jugar a nivel profesional, puesto que acaban la carrera con 22 años y hay varios jugadores de los nuestros y del resto de jugadores universitarios que después de su paso por la universidad, si su nivel se lo permite, vuelven a ser profesionales. De hecho, por ejemplo, en la MLS, pues más de 60 jugadores al año se van a jugar fútbol a primera división en Estados Unidos. Espero que hayáis disfrutado de la charla y cualquier duda que tengáis, estamos a vuestra disposición. Perfecto. ¿Me escuchas bien, Raymond? Sí, perfecto. Sí. Bueno, muchas gracias. Lo has clavado, creo. Madre mía, lo has dicho, 30 minutos se han sido ahí clavados. Nada, mucha información, pero yo creo que es muy interesante. Y bueno, si quieres paso, te leo alguna de las preguntas que han ido haciendo por aquí. Yo tengo alguna más también por aquí. Mira, nos preguntan, ¿es más fácil acceder a una buena beca deportiva si vienes de un deporte que allí no es tan popular, como por ejemplo el rugby, pone por aquí, y si es posible que tengas más nivel teniendo más nivel que los americanos, o es más valorado los deportes que se practican más allí? Yo creo que va un poco más orientado en si practicas un deporte que a lo mejor no es tan habitual allí, si es más fácil conseguir una beca o menos. Claro, o sea, nosotros estamos compitiendo con todo el mundo, especialmente con los americanos, porque para muchas universidades les cuesta menos un americano, por el precio del in-state tuition, por ejemplo, que la beca que le pueden dar a un estudiante internacional. Es más difícil obtener una beca de baloncesto porque el nivel medio es más alto, pero todo depende del estudiante. O sea, si tú eres un estudiante, o sea, un deportista, en este caso, de alto nivel, aunque practiques baloncesto, tu nivel es superior al nivel medio del jugador de high school americano, es más fácil obtener la beca, aunque hay otros deportes. Por ejemplo, en España nosotros mandamos muchos atletas, muchos jugadores de fútbol, de tenis, porque el nivel es más alto que el nivel medio desde allí. En el caso del rugby en particular es un deporte de nueva creación, es un deporte que está introduciéndose en Estados Unidos, tanto el rugby 7 como el rugby tradicional. Y muchas universidades están empezando a ofrecer becas de rugby, aunque no está regulado por la NCAA todavía. Y es un nicho de mercado que se está abriendo porque hay mucho jugador internacional que forma equipo, porque en Estados Unidos no es un deporte popular. Ok, perfecto. Pues yo te voy soltando aquí preguntas que van poniendo. ¿Completar estudios universitarios en Estados Unidos, qué ventajas ofrece en cuanto a salidas laborables o conseguir los permisos oportunos para trabajar? ¿O hasta qué nivel hay que llegar de estudios para que eso ocurra? Vale, fundamentalmente no se trata de una ventaja tanto de Estados Unidos, sino de a qué universidad accedes en Estados Unidos. Estudiar en Estados Unidos te ofrece la ventaja de, primero, que te abre un poco salir de tu país de origen, pues te abre horizontes, vas a tener un círculo de amistades de muchos países, porque los campus suelen ser mucho multinacionales, vas a obtener un conocimiento del idioma, en el caso de que tu idioma no sea en inglés, evidentemente, mucho mejor, y luego tu mente se va a abrir a trabajar en cualquier país del mundo. Si tú vienes tanto de Sudamérica como de Europa, vas a Estados Unidos durante 4 años, pues si estás trabajando, eres un español y quieres ir a trabajar a Múnich,
no te supone ningún problema estar 4 años en Atlanta, o tienes que irte a Reino Unido. En el caso de Sudamérica pasa lo mismo, tienes que venir a bajar a Europa, pierdes un poco el miedo. Y luego depende de la universidad. Si la universidad es una universidad reconocida a nivel internacional, evidentemente la colocación del mercado laboral es muy sencilla. En el caso de los permisos, tú vas a tener un visado de estudiante durante 5 años que te va a permitir estudiar la carrera durante 4, incluso luego ampliable si estás haciendo un máster o un PhD. Vas a tener la opción de cursar un año de trabajo en el programa OPT, que es Optional Practical Training, donde trabajas en empresa privada con tu visado de estudiante durante un año remunerado, y si después de ese año la empresa quiere sponsorizarte, cambias tu visado para tener un visado de trabajo. Con lo cual, estudiar en Estados Unidos te da la opción de trabajar en Estados Unidos durante un año y te abre las puertas a que te conozcan en el mercado laboral y te den la opción de sponsorizarte después para obtener ese visado de trabajo. Perfecto. Mira, por aquí nos pregunta también que a lo mejor es, bueno, no está un poco ligado, pero a lo mejor no lo has dicho. Es ¿qué restricciones de acceso por tipo de país puede haber en Latinoamérica, en Sudamérica? O sea, si hay algún tipo de restricción, alguna cosa que os habéis encontrado. Como hemos comentado, nosotros hemos trabajado con Uruguay, con Argentina, con Brasil, con Colombia, con México. Tú vas a ir con un visado de estudiante, con lo cual la universidad te va a avalar de cara a inmigración. Se sube una serie de requisitos, evidentemente, demostrar cierta solvencia económica en función de la beca que tienes obtenida por parte de la universidad, pero una vez la universidad te ha admitido y tú has demostrado la suficiente solvencia económica a la universidad con respecto a tu admisión, te van a enviar un documento que se llama el I-20 y nosotros no hemos tenido ningún problema con ningún país de Sudamérica. Una vez han sido admitidos y han podido recibir ese documento I-20 para obtener su visado. No van a viajar con un waiver, sino van a viajar con un visado de estudiante F1 para estudiar en la universidad y no suele haber ningún problema, te digo, siempre y cuando demostremos la suficiente solvencia económica que nos pide la universidad en función de la beca. Esto quiere decir, si la universidad el coste estimado es de $40.000 y la beca que hemos obtenido es de 30.000, la universidad nos va a pedir que demostremos la diferencia del coste de la universidad más algún extra, en este caso $10.000 más $3.000-4.000 de imprevistos, billetes de avión, gastos personales, para poder enviarnos ese documento y obtener el visado. Si nosotros podemos demostrar esa solvencia económica, nos van a enviar el documento y la embajada nos va a dar ese visado. Perfecto. Vale, una pregunta más por aquí. En carreras como Derecho o Medicina, que lo has comentado, ponen por aquí que con el previo que hay que hacer de carrera, que son esos 4 años, más luego la carrera, ¿en cuánto se pone el sumatorio más o menos de años de estudio? 7 u 8 años, según si como medicina, si vas a hacer alguna especialidad o no. El problema de esas carreras, como he comentado, es que tú haces pre-law o pre-med y en el caso de no aprobar el examen de acceso a la facultad de Derecho o a la facultad de Medicina y querer volver a tu país de origen, eso no tiene ninguna equivalencia. Por ejemplo, en España no existe pre-medicina, no existe pre-derecho. Con lo cual es un riesgo muy alto porque la tasa de admisión de ese examen también está por debajo del 15%. Entonces tú puedes hacer 4 años de pre-med, no aprobar el examen, querer volver a España y decir, no, pues entro aquí en España y me han convalidado 3 años. No es el caso. ¿Vale? Hay que tener muy en cuenta eso en esas carreras en concreto. En el caso de medicina, tú puedes hacer pre-med o puedes hacer biology. Nosotros siempre recomendamos que la gente que quiera intentar entrar a la facultad de medicina, que en lugar de hacer pre-med haga biology con las asignaturas que pre-med solicita, porque en el peor de los casos tienes biología. Te vuelves a tu país con un grado en biología y en el caso de hacer pre-med te volverías con nada, pero la duración total serían entre 7 y 8 años. Perfecto. Mira, te lanzo una más desde Colombia. Son varias preguntas, ¿vale? Te las enlazamos. ¿Cuál es el proceso de selección que hace la universidad para poder aplicar a una beca deportiva? ¿Cuánto tiempo se puede demorar el proceso? Que es una pregunta que yo te quería hacer, que es cuándo es el mejor momento para empezar, ¿no? en esta preparación y aproximadamente cuál es la inversión económica para iniciar este proceso. Vale. En cuanto al proceso de selección, nosotros lo que hacemos es una evaluación previa del estudiante a nivel académico y nivel deportivo. Solicitamos una copia de las notas de los cursos, de los últimos 4 cursos en función de qué curso contacten con nosotros.
para ver la nota media por dónde puede ir y hacemos una evaluación deportiva, bien a través de rankings a nivel nacional e internacional, siempre contrastados, bien a través de vídeos, bien a través de resultados en competiciones oficiales, para informar a la familia antes de comenzar el proceso de cuál es una situación realista. Nosotros no queremos que nadie empiece un proceso con expectativas que no se van a cumplir. Evidentemente, durante el proceso, que el ideal es empezarlo al menos 2 años antes de ir a la universidad, o sea, en el caso de al comienzo del año 10 o antes de terminar el año 10 para tener año 11, año 12, primero de bachiller, principio, finales de cuarto de la ESO, ese es el ideal, que la gente comience a saber que es importante en tercero o cuarto de la ESO, que la nota va a empezar a contar, pero empezar el proceso propiamente dicho en cuarto de la ESO, primero de bachiller, para disponer del tiempo suficiente para prepararnos los exámenes de acceso a la universidad, TOEFL, SAT, para saber la importancia de la nota media de ese cuarto de la ESO, de ese primero de bachiller, y sobre todo porque hay que tener en cuenta que las becas académicas y deportivas tienen unos plazos. La beca académica, muchas universidades, sobre todo las de nivel académico más alto, cierran la admisión en diciembre del año anterior a que tú quieras comenzar la carrera. Es decir, si quieres ir a una universidad de grado académico 1, ahora en este agosto de 2023, tienes que haber terminado todo el proceso para diciembre del 2022. Exámenes de TOEFL, SAT, cartas de recomendación, personal statements, todo, porque ellos van a tomar la decisión de admisión en función de tus notas de tercero, cuarto, primero de bachiller, más el primer cuatrimestre de segundo. Entonces, ese proceso hay que empezarlo lo antes posible. ¿Cuánto va a durar? Va a depender de cuándo se empiece. No quiere decir que tú, si empiezas 2 años antes, vayas a tener la universidad 1 año antes de irte. O sea, la universidad puedes tenerla noviembre, diciembre del año anterior a marcharte, o puedes tenerla enero, febrero, marzo, abril, dependiendo de cuándo empieces ese proceso. En cuanto a los gastos para empezar todo este trámite, nosotros hacemos una evaluación sin coste de todos los estudiantes, nos envían el profile académico y deportivo, hacemos una propuesta estimada de qué beca podrían tener o cuál podría ser ese coste a nivel anual de alojamiento, comida y matrícula, y una vez presentamos esa propuesta sin coste, la familia decide si empezar el proceso o no. A partir de que quieran comenzar el proceso hay un primer pago con la firma del contrato de entre 500 y 1.000 euros, dependiendo del caso del estudiante, y ese sería el coste inicial. Es decir, para saber, tener la información, ningún coste. Es decir, evaluamos, es un estudiante de alto rendimiento, nosotros te podemos garantizar que vas a tener una beca del 100%. Ahora, si quieres, empezamos el proceso. En el momento en el que se comprometan y empecemos a trabajar con ellos, pues ese primer desembolso puede ser de 500 euros. Perfecto. Mira, por aquí nos preguntan también, que se ha empezado a lanzar la gente, no hay nada a preguntar. Nos interesa promover futbolistas chilenos en USA y quería saber qué recomendación de estudios se les puede dar al promedio de edad de 16 años. Entiendo que se refiere a qué nivel, ¿no? Jugadores de esta edad, entiendo que la pregunta va por ahí, de qué nivel de estudios deben tener para poder conseguir una beca, ¿no? en Estados Unidos. Ellos tienen que terminar el equivalente al High School Diploma. En el caso de Sudamérica, pues el equivalente al título de bachiller español o High School Diploma americano, que normalmente, dependiendo del país, es los estudios que terminan a los 17, 18 años. Ese es el requisito de admisión, tanto en cualquier país del mundo. Hay una tabla de equivalencias que podemos avanzar después de forma personalizada con este interesado de Chile, y le podemos decir exactamente cuál es la titulación equivalente al High School Diploma para Chile. Para decir, bueno, esta es la titulación que necesitan estos estudiantes para tener opciones de ser admitidos en la universidad americana. Perfecto. Vale, y aquí hay 2 preguntas unidas. ¿Cómo se puede poner en contacto con las universidades de 4 años? ¿Y recomiendas, en este caso, contactar directamente con la universidad o tener una agencia como vosotros para poder gestionar esto? Supongo que son las ventajas, ¿no?, de poder tener un servicio con vosotros. ¿Qué ventajas tiene, ¿no?, de que alguien lo haga solo o que lo haga con una agencia como vosotros? A ver, la ventaja fundamental es la experiencia. Nosotros conocemos el sistema, conocemos los requisitos, conocemos a las personas que toman las decisiones
y tenemos una capacidad de difusión mucho más grande que una persona a título individual. Nuestro criterio, los entrenadores lo respetan. Llevamos trabajando muchos años, hemos mandado muchos estudiantes a las diferentes universidades, nos conocen y saben de nuestra credibilidad. Nosotros somos muy transparentes por ambos lados. Por eso hacemos una evaluación previa. Queremos que el estudiante y su familia sepa qué puede esperar del proceso y queremos asegurarnos de que una vez que la universidad recibe al estudiante, tiene lo que le hemos prometido. Tenemos que confirmar los niveles que hay para que cuando llegue el estudiante allí, si el entrenador está buscando un jugador top, sea un jugador top, si el estudiante o el deportista es un nivel medio, que la universidad sepa que es un estudiante deportista que va a tener un progreso en los próximos años y, evidentemente, nuestro conocimiento de los procedimientos, personas de admisiones, qué requisitos necesitamos, plazos y relación personal con los staff de los diferentes deportes hacen que las posibilidades de conseguir esa beca sean mucho mayores. Además, tenemos convenios con diferentes universidades para que nuestros estudiantes puedan tener una beca en diferentes áreas de forma prácticamente asegurada. Perfecto. Mira, una pregunta más por aquí desde España. Nuestro hijo termina ahora primero de bachillerato, juega fútbol en un equipo aficionado juvenil. ¿Tiene opciones de poder estudiar en una universidad americana con beca deportiva? Sí, la respuesta es sí. Nosotros mandamos jugadores de fútbol de primera regional, segunda regional, de primera ref, de segunda ref, de división de honor, de Liga Nacional. Un jugador de fútbol en España, aunque sea, siempre y cuando juegue a nivel regional federado. O sea, una cosa es que juegue en el colegio o en el instituto, o juegue con los amigos, entonces, evidentemente, no. Pero en el caso de que juegue a nivel federado, aunque sea regional, tiene opciones de conseguir una beca. Evidentemente, esa beca no va a ser del 100%, será una beca parcial, pero hay universidades que en el soccer les gustan los jugadores españoles. Entonces, en este caso, hay universidades que confían en nuestro criterio, la beca no será del 100%, pero sí puede tener una beca parcial que puede ser más alta si es un buen estudiante, añadiendo una beca deportiva. Evidentemente hay que hacer un estudio personalizado del estudiante, pero hemos mandado estudiantes de primera y segunda regional de fútbol en España. Vale, amplía un poco la pregunta diciendo que yo creo que lo que le inquieta es el tiempo. Dice, aunque no hayamos iniciado aún el proceso, o sea, todavía. Sí, o sea, el ideal es empezar 2 años antes, como os he comentado, pero si el nivel de inglés es bueno, si el nivel deportivo es bueno, o en el caso de que no sea bueno, sobre todo si el nivel de inglés nos permite aprobar los exámenes durante el último año, podemos empezar el proceso incluso en segundo de bachiller. Lo que intentamos evitar es entrar en segundo de bachiller y cargar al estudiante, además de practicar deporte, de hacer segundo de bachiller, de preparar la EBAU, que tenga que preparar exámenes de TOEFL y SAT, porque puede hacerse un poco bola. Entonces, sí puedes empezar el proceso en primero, puedes empezar el proceso más tarde. El ideal es cuanto antes mejor, pero en primer bachiller tenemos tiempo suficiente de empezar el proceso. Vale, sigue añadiendo esta persona, que sigue añadiendo 2 preguntas más y diciendo que en el caso de que no sea el 100%, ¿a cuánto podría ascender el coste de un año académico allí? Y si tiene B2, ¿lo consideráis un buen nivel, un nivel adecuado? Luego ya a partir de ahí también tendrá vuestro contacto, ¿vale? Para poder preguntarle todo directamente, pero bueno, estas 2 cosas y una más que hay por ahí después. B2 sí, es un nivel suficiente para poder aprobar el TOEFL, por ejemplo, normalmente. El nivel B2 C1 vendría a ser el equivalente al TOEFL 61 o TOEFL 80, con lo cual a nivel de inglés sí. En cuanto al coste, así, sin conocer al estudiante es muy difícil determinar qué coste puede tener, pero si hablamos de jugadores de fútbol de segunda regional, juvenil, aquí en España suelen pagar en el entorno, en cuanto a alojamiento, comida y matrícula, de los 10, 15.000 euros al año. ¿Vale? Te digo, no podemos hablar de cantidades concretas sin evaluar el caso, sin ver sus notas, sin ver su nivel, en qué equipo compite, las estadísticas, pero ese perfil de jugador suele pagar en torno a esos 10, 15.000 dólares al año. Sí, perdona que había perdido ahí conexión. ¿Me escuchas bien, no, Raimon? Sí. Sí, vale. Por aquí preguntan más. ¿Se puede aplicar a una beca académica y deportiva a la misma vez, al tiempo? Sí. La gran mayoría de universidades combinan ambas becas, con lo cual un buen estudiante puede aumentar su beca deportiva a través de los estudios y a veces un deportista que no sea tan bueno
puede formar parte del equipo sin una beca deportiva, pero con una beca académica, con lo cual el coste puede ser suficientemente bajo como para ir a un equipo competitivo sin beca deportiva, pero con beca académica, o ir a una división 3, donde la beca solamente es académica, y sobre todo a los entrenadores les interesa mucho tener buenos estudiantes porque tienen un presupuesto de deportes, luego hay un presupuesto independiente de admisiones con becas académicas, con lo cual pueden tener mejores jugadores, repartir mejor su dinero si el estudiante, además de la beca deportiva, tiene una beca académica. Perfecto. Vale, bueno, te doy las gracias, ¿vale? El otro perfil y que, bueno, lo que pone por aquí. Vale, no hay más preguntas, si os parece, hemos terminado el webinar. Bueno, a todos los que habéis participado y a los que se han inscrito, nos han conectado, vamos a mandarles la grabación del vídeo, os vamos a mandar la presentación y el contacto de Raymond, ¿vale? Porque por aquí están diciendo que quieren contactar contigo también, ¿vale? Para que podáis resolver todas las dudas que tengáis, también directamente con él, que seguro que está encantado. Y nada, Raymond, no, simplemente darte las gracias por este rato que yo creo que ha sido muy, muy interesante y sobre todo que la gente, por lo que he visto en el chat, está bastante interesada. Y nada, seguramente en estos meses volveremos de nuevo a hacer un webinar más y nada, darte muchas las gracias y que sigamos en contacto y que vamos a pasar con todo el mundo, ¿vale? Estupendo. Muchas gracias a vosotros. Gracias a todos. Buenas tardes.